Hola, en el video de introducción se habla al respecto del Expansion Header, que consta de 40 pines. Como vemos en la imagen, la mayoría de pines son entradas y salidas de propósito general, es decir, GPIO, que significa General Purpose Input Output, exceptuando por algunos como los de voltaje o tierra. Veamos entonces un ejemplo del uso de los pines GPIO. Para este ejemplo necesitamos un LED de 5 mm, una resistencia de 330 ohms y otra de 10.000 ohms, un transistor P2N2222 y un protoboard para conectar todo. Y siguiendo el siguiente esquema, lo montamos en el protoboard. Este esquema está pensado para la protección y durabilidad del LED y la Jetson Nano. La resistencia de 330 ohms se usa por conveniencia, ya que usualmente se usan resistencias de entre 220 y 470 ohms para estas aplicaciones. Su función es limitar la corriente que fluye a través del LED y así protegerlo de una sobrecarga que pueda dañarlo. La resistencia de 10.000 ohms se utiliza como una resistencia pull down para asegurarse de que el transistor permanezca en su estado apagado cuando no está siendo activado por la señal de control, mientras que el transistor se utiliza como un interruptor para controlar el flujo de corriente que llega al LED. Cuando se aplica una señal de control al transistor, este se activa y permite que fluya la corriente desde la Jetson a través de la resistencia de 330 ohms y el LED, lo que hace que el LED se encienda. Para trabajar con los pines de la Jetson Nano en Python necesitamos la librería jetson.gpio. En la versión del sistema operativo instalado ya cuenta con esta librería. En caso de no contar con esta, podemos seguir el tutorial oficial de Nvidia. Estaré dejando el enlace del tutorial en la descripción. Realicemos un ejemplo sencillo para encender y apagar un LED cada segundo. Aquí ya tengo montado el esquema en la protoboard. Primero se importa la librería jetson.gpio y time. Se define el método de numeración de los pines. Board los numera en el orden natural de 1 a 40. Entonces usamos este para mayor comodidad. Definimos el número del pin a utilizar. Hay que evitar los pines de voltaje o tierra, por lo que usaremos el pin 12. Se configura el pin con el número definido y con gpio.out le indicamos que será de salida. Declaramos una variable para almacenar el valor del estado del pin, la cual inicializamos con la constante high, que significa encendido. Creamos un ciclo infinito con while true en el que cada segundo cambia el valor del estado del pin con ayuda del operador sort. Con el método output de la librería asignamos el estado asignando el número del pin y el nuevo valor. Para ejecutar este ejemplo, abrimos una consola e ingresamos el comando sudo python 3 y el nombre del archivo turn-on-led.py. Damos enter. Hacemos uso de sudo ya que la librería necesita permisos especiales para ejecutarse. Sin este nuestro programa podría no funcionar. Ingresamos la contraseña y damos enter. Podemos ver cómo el LED enciende y apaga cada segundo. Veamos otro ejemplo ahora usando dos pines GPIO. Para esto se creó un programa que aplica el algoritmo de Viola-Jones para detectar rostros de gatos en base a un archivo de entrenamiento que obtenemos del repositorio de OpenCV en GitHub. En la descripción dejaré el enlace ya que contiene diferentes archivos XML para detección de diferentes cosas. Primero se carga el video y con el método Video Capture de OpenCV lo leemos. Después se carga el archivo XML entrenador y con el método Cascada Classifier se crea un clasificador a partir del entrenador. Definimos la numeración de la Jetson como board, configuramos los pines para ambos LEDs. Para el verde se asigna el pin 12 y para el rojo el 11. Están inicialmente apagados y almacenamos las variables de high y low para su uso más adelante. Creamos un ciclo infinito para leer todo el video. El método read devuelve una tupla de un valor booleano que indica la correcta lectura y el cuadro actual del video, siendo este el que vamos a utilizar. Se aplica un filtro gaussiano y convierte a escala de grises el cuadro actual para que facilite el procesamiento de la detección de rostros. Con el método Detect Multiscale sobre el clasificador se van obteniendo los rostros detectados en el video. Con ayuda de un if verificamos si hay rostros encontrados en el video. En caso de contener uno o más, se enciende el LED verde, en caso contrario se enciende el LED rojo. Se crean rectángulos en las coordenadas del video donde se encuentran rostros con el método Rectangle y después se muestra el cuadro del video original con el rectángulo. Se crea una condición que finalice el video cuando este acabe de procesarse o al presionar Q. Por último, se libera el objeto de captura y se cierran todas las ventanas. Veamos entonces el funcionamiento de esto. En una consola ingresamos el comando sudo python y el nombre del archivo. En este caso es violajones-video.py. Damos enter. En el video notamos que cuando hay presencia de un rostro, el LED verde se enciende. Cuando se pierde este rostro, el LED rojo se enciende y el LED verde se apaga. De esta manera finaliza el video. Esto sería todo. Gracias.